Muchísimas gracias, Gustavo de Unanue, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Norman Navarro. Ya estamos en la mesa de análisis. Buenos días. Buenos días. Buen Tengo día que para contarles todos. la anécdota antes de entrar. Es que estamos hablando de cómo hay comida mexicana que luego está en determinados restaurantes, ya sea de México y donde va mucho turista, y de pronto las comidas habituales, a veces criticadas por unos, ¿cómo vas a comer nopalitos? Y luego van a un restaurante muy elegante, no sé, allá en Baja California, y carísimos, ¿no? Porque es comida exótica, dice Norman Navarro. Pues resulta que ustedes conocen que está de moda ahora comer el tuétano. Se puso de moda comer tuétano, y los grandes chefs cocinan con tuétano, y las carnes asadas el tuétano. Entonces me decía un carnicero la vez pasada, cuando vi el precio del tuétano, antes, me dice, costaba 17 pesos el tuétano. Palabras de él, se lo llevaban para el perro, me dijo, los huesos. Así me dijo. O quizás las personas que no tenían mucho acceso a la carne, digamos, a la comida, podía servirles para cocinar un caldo, qué sé yo, con el... Pues ahora, el hueso de tuétano, que costaba 17 pesos hace como 5 años, se puso de moda y cuesta 170 y tantos pesos el kilo. Es la moda de chef, pues. Es la moda de los chefs. Entonces, ¿qué le dejaron a los perritos? Croquetas mal hechas, ¿no? No, es que es impresionante. Y tan rico el tuétano. Es que pasó también con la arrachera, déjame decirte. Sí. La arrachera era como un desperdicio, era así como que, bueno, ¿y esto qué hacemos con él? Pues vamos a tirarlo, ¿no? Porque no era un corte. Pasó lo mismo con la manta. Yo recuerdo que mi abuelo, cuando yo era niño, que estaba permitida hacer la caguama, que era tan comercial y tan cara, mi abuelo decía, no, pues vamos a hacer manta, y la manta era prácticamente baratísima, la blanca o la roja. Después, cuando prohíben la caguama, que comienzan a hacer la caguamanta, pues se va por los cielos la manta. Pues así pasa. Pero pasa así, son las modas, pues son modas culinarias. Lo prohibido se vuelve atractivo a veces. Sí, suele pasar. Y a veces lo que tenemos tan preciado en alimentación sencilla en México como en otras partes se valora altamente y la consideran pues grandes platillos. Bueno, pero no vamos a hablar de comida. De comida. No estaban invitados para hablar de comida, pero de vez en cuando rompemos un poco con lo que tenemos. Hay un tema en el mundo, y es por eso que este es el tema de una figura muy importante en el contexto internacional, que no solo es una figura para los católicos, sino es también una importante figura política, y nos referimos a la del Papa. Y acaba de fallecer el Papa Francisco. En este escenario, ¿ante qué estamos, Gustavo de Unanue? Bueno, obviamente, en los términos reales, pues viene la sucesión papal, ¿no? Que vamos a ver la Iglesia hacia dónde apunta, pero yo quisiera resaltar, digamos, una especie de legado de este Papa. Este Papa fue, yo lo defino como muy atrevido. ¿Y por qué atrevido? Bueno, él tenía una formación jesuita, y eso hace que sea un poco más aterrizado, por decirlo así. Comparado con el Papa anterior, pues era más social, por decir. Defendió a los pobres, tuvo iniciativas para defender a los migrantes en Estados Unidos, promovió diálogos interreligiones. Se atrevió incluso a lavar los pies de musulmanes en una mezquita por ahí de 2016. Es decir, era un papa, comunicaba en redes sociales. A besar los pies incluso. Hay unas fotografías impresionantes. Entonces era un papa atrevido, que creo que le vino muy bien a la Iglesia para aterrizar un poco en lo social, ¿no? Un papa más en vez de doctrina, más de práctica, sobre todo en defensa de los pobres. Eso creo que es importante resaltar. Norma. De las personas menos agraciadas en la sociedad. Sí, fue un hombre que practicó con los hechos lo que se dicta en la doctrina católica. Y creo que es una gran pérdida para la Iglesia, porque finalmente fue el primer papa latinoamericano y sacó del eurocentrismo a esta Iglesia católica que digo, el anterior había sido
también de Europa. Pero finalmente ahorita la Iglesia Católica está en la disyuntiva de seguir con esto de llegar a la periferia, como decía el Papa Francisco, llegar a la periferia del mundo, de voltear a ver más hacia Asia, hacia África, o seguir en el eurocentrismo de nombrar un papa que tradicionalmente siempre habían sido italianos. Orgánico, por decirlo así. Alguien orgánico. O seguir, seguir con la tradición, con lo tradicional, o voltear a ver otra vez hacia el mundo, hacia el resto del mundo, que también existe y que está teniendo mucha fuerza. Por ejemplo, hay uno de los cardenales que es africano, y en África están ahorita las vocaciones sacerdotales católicas muy fuertes. Fíjate, algo que ya dejó de pasar en Europa, en América. Está pasando cosas, por ejemplo, en Filipinas, que también hay una convicción católica muy fuerte. Entonces, es voltear a ver si si deciden las 2/3 partes del Colegio Cardenalicio decidirse por un papa europeo, o por un papa de África, o por un papa de Asia. Así es. De Filipinas. O sea, ¿hacia dónde va a ir? Comentabas ahora 4 nombres, ¿verdad? Donde están en la que están las apuestas, sí. Sí, hay algunas apuestas ahí, hay hasta una profecía de Nostradamus que se puede interpretar como que viene el papa de color de raza negra, pues, ¿no? Sí. Ya te acordaste de las apuestas. De la profecía. ¿Quieres que los buscabas? Aquí los tengo. No, aquí los tengo, sí. Yo también los traigo. Pero la parte curiosa de la... Pero yo no veo en estos que están en las apuestas arriba, yo no veo ninguno de color, ¿eh? No, es menos. Que, bueno, hay un artículo muy curioso en New York Times que sale a raíz de la muerte del Papa, de su santidad el Papa Francisco. Afroamericano, porque tampoco podemos decir de color luego. Sí, pues es que... Qué complicado. Eso de lo políticamente correcto o incorrecto siempre nos deja volando, ¿no? Sí. Pero no va con ninguna intención. Sí, exactamente. Sí, no es despectivo. Pero también está la Iglesia Católica en la disyuntiva de si seguir por nombrar a un papa que siga siendo de los pobres, de las personas menos poseídas, si nombrar un papa que esté abierto a las condiciones de aceptar a las personas divorciadas. Que papa pasado, el Papa Francisco sí tomó posturas de avanzada para la Iglesia, Católica, claro. Que eso vino a refrescar la Iglesia Católica. Así es. Recuerda que cuando la tenían demasiado cerrada, pues muchas personas se alejaron de la Iglesia Católica. O sea, no podías comulgar porque estabas divorciado y te habías vuelto a casar. No podías comulgar porque estabas o estás casado con una persona del mismo sexo. Cosas que tiene cerrada la Iglesia Católica, y vino Francisco y abrió la puerta. Así es. Les dijo, vengan, ustedes también son hijos de Dios. Entonces, esa parte que te digo, le dio mucha credibilidad al Papa Francisco, pero también le trajo muchos enemigos. Exacto. Las corrientes conservadoras de la Iglesia Católica dijeron, no, pero ¿cómo? Entonces, yo nada más te agregaría ahí en las apuestas estas que están haciendo ahora, ¿no? Que digo, que falta de respeto, pero bueno. Pero me decía hace un rato, entrevistando a un sacerdote sonorense, si lo escuchaste, doctorante en Derecho Canónico, que está en este momento en Roma, que es de Hermosillo. Dice que las apuestas hace mucho, que es algo muy común en Roma, apostar por ver quién será el próximo Papa. Pero nosotros así como que apuestas, y allá es tan común. Sí, pues es que es el evento, es el evento allá. Sí. Entonces yo te agregaría a Fridolin Ambongo. Es el cardenal de 65 años. Es el arzobispo de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. ¿Y el filipino cómo se llama? Y el filipino es espérame, ahí te lo paso. El filipino. Luis Antonio Tagle. Tiene 67 años. Tiene 67 años. Es de tendencia liberal. En las apuestas es el segundo lugar. El filipino. El filipino. Sí, puede ser. Sí.
Entonces te digo, está la Iglesia Católica en medio de esta disyuntiva de hacia dónde guiar. ¿De avanzamos o nos echamos para atrás, no? Así es. Pues regresamos. Les comento, en los entrevistados que hemos tenido, por ejemplo, ayer entrevistábamos a Helio Masferrer, que es un antropólogo investigador en temas políticos, religiosos, y él decía que no hay vuelta atrás, que el camino ya está trazado para que se siga en la misma tónica que ya trazó el Papa Francisco, pero al mismo tiempo, en otra entrevista que tuvimos precisamente con este doctorante en Derecho Canónico, el padre Juan Diego Tanori, lo entrevistábamos anoche en Telemax y ahora aquí en la mañana, y decía él que esto que implementó el Papa Francisco viene parte de una transformación que se ha venido dando desde papas anteriores, que a cada quien le ha tocado hacer su parte, decía, y si nos vamos a lo reciente, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, sentando las bases para que los cambios no fueran de golpe, digamos, sino que fueran paulatinos. No hubiera sido posible para el Papa Francisco lograr esto si no sin hubiera Ratzinger sin Ratzinger y sin Juan Pablo II. Entonces es una entrega de estafeta para que la Iglesia tenga que seguir en el mismo camino. Y entonces él decía, eso es cuestionable la parte de liberal y conservador, porque dice él, se puede ser conservador en algunas cosas que puede mantener la Iglesia y liberal en otras que tiene que haber apertura. Pero como dice Norman, al final del día entiendo que es la Iglesia Católica y todo eso, sí, pero está compuesta por humanos, sí, y hay intereses de poder, y seguramente el Papa Francisco, a lo mejor sí es cierto que la Iglesia, pues como la organización que es, los cambios son muy despacito y muy paulatinos, pero sí se notó mucho, digamos, en imagen, en percepción, que este Papa Francisco sí dio un paso, digamos, un poquito más, tener su cuenta de Twitter, tuitear, o sea, ese tipo de cosas, sí. Ratzinger ni cómo, pues, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es, más allá de que puede ser que se sentaron las bases y que viene un avance que seguirá andando en la Iglesia, va a haber oposición, va a haber, seguramente hay cardenales que dicen, no señor, estamos perdiendo la identidad, por decir así, hay que regresarse, o sea, va a haber una lucha de poder que las 2/3 partes van a tener que definir hacia dónde. Para eso es el cónclave. Exacto. Y por eso es que muchas veces sale nada más puro humo negro. Tiene que ser la fumata blanca, ¿no? Sí, tiene que ser el... Pero ahí, por ejemplo, el Papa Francisco sí estableció puntos puntos sobre las IES. Sí. Sobre todo en los casos de sacerdotes que abusaban de niños o niñas. No se hizo de la vista gorda. No se hizo de la vista gorda, les limitó y de eso le trajo... Y que tienen que ser juzgados, decía. Sí, por eso, pero eso le trajo muchos problemas internos en la Iglesia Católica con cierto sector que estaba más en la idea de que mejor proteger y callar que había sido la tradición. Había sido la tradición. Pues así entonces, eso también le trajo muchos conflictos a la Iglesia Católica y a los jerarcas. Y en 2015 se atrevió a hablar del cambio climático, o sea, fue un papa moderno, pues, un papa aterrizado en los problemas del día a día, pues, ¿no? Sí, y otro de los cardenales que se le ha nombrado también ahí, como dices tú, Katy, en las apuestas. Las apuestas. Pietro Parolin es el que ha sido el segundo de mando en el Vaticano. Lo nombró Francisco en el 2013 como secretario de Estado en el Vaticano y es el que maneja las cosas internas. Él es el que mueve las cosas de verdad. Así es el que toma las decisiones internas dentro de la jerarquía eclesiástica, que obviamente, te digo, les ha traído a esa rama de la Iglesia Católica, les ha traído personas que están a favor, pero también personas que están en contra, porque son las realidades de la Iglesia Católica. Entonces, sentar todas esas bases ha sido complicado. ¿Cuándo es
ese sí no sé, por eso pregunto aquí, el proceso cómo inicia o cuándo inicia o cómo es. Se comienzan bueno, al morir su santidad el Papa Francisco, entra en funciones el Camerlango. El Camerlango, ajá. Ajá, que es ahorita un norteamericano. Bueno, tiene una mezcla ahí de italiano y... No, tiene... Es el camerlengo. El camerlengo, sí. Entonces, entra él a funciones, a organizar todo, a tomar las decisiones que debería de tomar, decisiones serias, ¿no? Uh-huh. Que tenía que tomar el Papa, no profundas, pero sí en el día a día, y convocan a Kevin Joseph Farrell. Ah, sí, Joseph Farrell. Entonces, tiene bases en la hace todas las gestiones, ¿no? Todas las funciones. Todas las funciones, sí. Pero no... Administrativas, por decirlo así, pues. Sí, de la operación del Estado Vaticano, pues. Así es. Entonces, él es el que está detrás de todo esto, armando todo esto, que obviamente también tiene que llevar a cabo las últimas decisiones que tomó el Papa, que es sus exequias, que es lo que están haciendo en este momento. Sí. Uh-huh. Y ya posteriormente se convoca al cónclave, y ahí es donde comienza. Creo que hay una película que se llama precisamente así, Cónclave. Sí, hay una película. No la he visto el yo, Cónclave, sí, Cónclave. Entonces, está muy interesante. ¿Ya la viste? Empecé a verla porque no me acordaba de ver, hasta ahora me acordé de ver esa película, ahora me la recordaron y empecé a verla, pero no la terminé. Muy interesante los diálogos, los escenarios, todo lo que ocurre. Y no salen de ahí hasta que no se pongan de acuerdo. Que se parece mucho, me decía también el sacerdote, que mucho de lo que hay ahí sí existe, sí es similar, pero pues no todo se abre al mundo, todo de cómo es todo cómo se procesa proceso, y todo eso, como y los votos que se van poniendo en un papelito, en una aguja, se pasa el papel y luego son esos papeles los que se queman, y es cuando sale el humo negro, y después cuando los queman y ya hay un papa, entonces se le pone una sustancia para que salga el humo blanco. La fumata bianca. Sí. Nada más por recordar, Camerlengo tiene la autoridad administrativa temporal sobre el Vaticano, pero no ejerce la autoridad espiritual. Esta recae en el Colegio Cardenalicio hasta la elección de un nuevo papa. Entonces, él tiene que verificar que la muerte del papa, sellar sus aposentos y organizar el cónclave para elección del nuevo pontífice. Y vimos las imágenes. Ese proceso está. Vimos cómo se cierra ahorita. Y todo eso está en la película. Okay. Está muy interesante. Y tiene un solo sello, ¿no? El nuevo papa tiene un nuevo sello. Lo que pasa es que el sello papal es el anillo. Entonces el Camerlango lo quitan y lo tienen que destrozar con un martillo. Le aplastan y se quedan nada más con y porque se tiene que destrozar para la marca de que ya se acabó este papado y comienza uno nuevo. Muchísimas gracias. La campanita nos dijo que nos tenemos que despedir. Gracias. Juan Ángel. Sí, gracias Norma Navarro. Gracias Gustavo de Nanue. Buen día para ustedes.